Entonces, la idea de hoy es un poco una panorámica breve sobre la tercera etapa, que es la que sería más larga y que necesita más tiempo y profundizaciones y técnica y estudios de técnica, siempre en la búsqueda de una técnica lo más personal posible. Entonces, después de la segunda etapa, donde hemos visto la parte narrativa, considerando varios aspectos de cómo se relacionan los elementos que elegimos durante la primera etapa, de cómo se distribuyen en el tiempo, en el espacio, sus presencias, de cómo vamos a leer esas presencias, considerando temporalidad, perspectivas, puntos de vista, filtros, distorsiones, desplazamientos, o sea, ver todas las posibilidades para poder leer, siguiendo algún tipo de intención, lo que son las presencias en el tiempo, considerando aspectos importantes como por ejemplo la expectativa, la sorpresa, etcétera, etcétera. Entonces se llega en la segunda etapa al gráfico formal, que sería una representación de la parte arquitectónica, de lo que será la realización técnica. Y aquí se empieza a separar, a dividir lo que son los caminos según la técnica específica que se va eligiendo. Este método está pensado por aquí. Cualquier persona quiera reflexionar sobre procesos creativos, independiente de la disciplina que va a aplicar para realizarlos y independiente de la voluntad de aplicar una técnica. Las tres etapas están por eso separadas una de la otra, porque podrían ser puntos de llegada de un camino. Uno puede terminar su camino con una exploración personal para conocerse más de alguna manera. Puede sentir la necesidad de contar y de organizar la propia imaginación para encontrar respuestas también personales y soluciones creativas a la propia realidad. Y luego puede sentir la necesidad de manifestarla a través de una técnica para poder crear el contacto con los demás. Entonces, en el caso de las disciplinas temporales, como la que estamos viendo aquí, el primer paso de la tercera etapa sería empezar a preparar un contenedor que se llamaría gráfico estructural, que va en el camino de la tercera etapa a recibir todas las decisiones que vamos tomando. Entonces, la primera cosa que aconsejo a nivel de realización técnica es empezar a definir la duración, las proporciones. Mirando el gráfico formal, uno ya tiene una idea proporcional de los eventos, de lo que va pasando en el tiempo. Y puede tener una idea bastante clara de los equilibrios, si funcionan, de la disposición de los elementos, cómo se van viendo. En ese contenedor estructural uno empieza a definir puntos importantes. Mirando el gráfico formal, hay algunos eventos que tienen aparentemente o en realidad más importancias que otros. Esos puntos importantes podrían ser a un cambio de perspectiva, a un cambio de narrador, de posición del narrador, a un salto, a una aparición, pero también durante un recorrido. Si yo voy recorriendo un espacio de presencias y en un cierto momento de este espacio aparece un elemento presente, fuerte, eso podría ser un punto de articulación formal y luego estructural. O sea, el primer paso sería individualizar en el gráfico formal los puntos que uno considera importantes como cambios, apariciones de elementos importantes, cierre de otra cosa. O sea, intentar individualizar esos puntos que pueden o menos coincidir con los cambios de números del narrador en el recorrido narrativo, e intentar de encontrar algún tipo de
proporción en la distribución temporal de estos puntos. Aquí hay miles posibilidades de crear una parrilla temporal, ¿no? Una serie de líneas verticales que van partiendo el tiempo. El gráfico formal, estructural, así como el gráfico formal, se preocupa del tiempo a nivel horizontal, de la izquierda a la derecha. O sea que puedo, aquí empieza la pieza, aquí terminaría la pieza, puedo definir a su interior una serie de divisiones temporales que coinciden con algún punto que considero más importante, las columnas portantes de la estructura. Es importante para definir bien esas columnas para que pueda sostenerlo y que evaluar el tipo de equilibrio o menos que uno está buscando. Dependiendo del tipo de escucha, de lo que hemos hablado, de la relación con el otro, de qué uno quiere transmitir o cómo quiere decir, va a encontrar una estructura que le funcione según sus intenciones. Ejemplos, por un lado, banales. Por ejemplo, si uno quiere dar una idea de una estructura más natural, hay algún tipo de proporciones, como la proporción áurea, que pueden ser más efectivas que no divisiones simétricas, que dan una idea más artificial del ver. Entonces uno podría decir, ok, quiero mi estructura organizarla según la proporción áurea, voy tomando las medidas en las hojas que utilizo para el gráfico estructural, que debería ser lo más largo posible para poder ser más preciso luego en insertar todo lo que va pasando en las decisiones técnicas. Por ejemplo, podemos definir una idea, un nivel de proporción áurea, luego cada parte dividirla otra vez en proporción áurea hasta llegar a fragmentos más pequeños y hacer coincidir esas divisiones en proporción áurea con los puntos que considero importantes a nivel estructural. Por ejemplo, o puedo dividir en 2, en 3, en 4, puedo utilizar algún tipo de números. Para mí es importante intentar de ser lo más preciso posible en definir esas columnas portantes de la estructura. Hay quien se encuentra mejor definiendo el tiempo exacto. Quiero hacer una pieza de tot segundos, o tot compases, o tot pulsaciones. La idea de utilizar compases, pulsos o segundos dependería de cómo uno luego quiere manifestarle una partitura. Si, por ejemplo, no le interesa un cambio rítmico de metro, o sea que pone un metrónomo igual para toda la pieza y compases de 4/4, claro que una división en compases ayuda más. Si uno considera cambios de metro, de 4 a 3, a 2, a 5, si es continuos, quién sabe, la pulsación puede ser más precisa, si el metrónomo se mantiene constante. Si al contrario uno considera cambios de metrónomo y de metro, entonces los segundos pueden ser más efectivos. Utilizando los compases se logra tener un control más preciso de la estructura. Utilizando las pulsaciones, hay que luego preocuparse de acorpar las pulsaciones según el metro que uno va definiendo, y con los segundos hay que hacer proporciones para que el metrónomo y el metro coincidan con los segundos que esa parte propone. Se puede hacer más o menos preciso según el carácter la costumbre de cada uno. Yo en mi composición fui siempre muy preciso en calcular el tiempo y utilicé casi siempre proporción áurea porque encontraba una manera para que me ayudaba a encontrar una técnica lo más transparente posible por el hecho que la complejidad, por un lado, de las decisiones, de los cálculos, no invitaban a una escucha analítica. Era muy difícil analizar durante la escucha una pieza que tiene una estructura compleja, entre comillas, o articulaciones internas que no son predecibles. Una estructura simétrica es más fácil de medir durante la escucha
y puede invitar más a una escucha analítica y alejar un poco de la escucha emocional, que para mí era una prioridad. Entonces, el primer paso sería definir en una hoja, más hojas, el tiempo de la composición y algunas líneas verticales que me indicarían las articulaciones internas. Algunas más importantes, y puedo utilizar un color que considero más importante, una línea roja, una línea más gruesa, y otras secundarias. Esos puntos se van a medir en el gráfico formal, a individualizar en el gráfico formal, y se van a adaptar a esa estructura que uno quiere dar. No es una traslación exacta del gráfico formal a un gráfico estructural, sino hay adaptaciones a según si alguna parte parece demasiado larga, se puede achicar o no, o si se quiere hacer coincidir con precisión los puntos individualizados con algún punto de una estructura proporcional, por ejemplo, en proporcional. Eso sería el primer paso. Ese es el único paso que queda abierto de los 16 del método. O sea que se empieza con definir un contenedor y luego se van a insertar las decisiones de los pasos sucesivos. Entonces tendremos una hoja, a veces ayuda una hoja milimetrada, más fácil medir que no estar todas las veces con la regla tomar medidas, y empezar a poner el tiempo en horizontal y líneas verticales de colores diferentes, de dimensiones diferentes, que me están indicando las articulaciones. Abajo de cada una de estas líneas, un número que corresponde al número del narrador en el gráfico formal o a un número intermedio. Si un punto de articulación es entre el 2 y el 3 del gráfico formal, pondré 2B, por ejemplo. O sea, voy a poner letras entre media para individualizar exactamente en el gráfico estructural cuál es el punto en el gráfico formal, porque luego tendremos las dos referencias, el gráfico formal y el contenedor estructural para tomar decisiones. Entonces, una hoja, el tiempo que corre de izquierda a derecha, líneas verticales de diferentes dimensiones y grosores y colores, y abajo de cada línea la referencia al gráfico formal. Eso sería el contenedor pronto para recibir los datos técnicos. Más preciso es, considero que es más fácil también de organizar, pero eso, repito, depende del carácter y la costumbre, la actitud de cada uno. Podría ser también muy poco preciso. Luego de este paso de predisponer el contenedor estructural, el paso sucesivo sería la tabla de parámetros. O sea, vamos ahora a asociar a cada elemento que ya conocemos bien, porque lo hemos analizado en la primera etapa, sabemos cuáles son sus características físicas, emocionales, características, toda su esencia. Sabemos qué va pasando con él durante el camino de la narración. Podemos asociar a cada uno de los elementos de manera individual y separada uno del otro las características, paramétricas sonoras en este caso. El timbre, el movimiento, la intensidad, los parámetros que considero importantes para mi pieza. Es claro que si aquí voy a hacer algo con coreografía, con imagen, etcétera, voy a considerar parámetros sonoros y parámetros visuales, parámetros de movimiento, etcétera, etcétera. Considero que lo esencial son la parte tímbrica, el movimiento de los elementos, la intensidad, puede ser el carácter, y luego cada uno va añadiendo lo que considera importante, que puede ser, además que intensidad, densidad, etcétera, etcétera. Gestos. Estos parámetros se van a indicar con adjetivos, como hemos hecho prácticamente en la descripción de los elementos al inicio. Solo que allá fue una asociación automática, en el cual salieron algunas cosas que se sacaron para dar un carácter y una esencia al elemento. Ahora ya lo conocemos y vamos a encontrar adjetivos más relacionados al aspecto paramétrico. Un timbre
explosivo, pulsante, metálico, transparente. Adjetivos que no están aún hablando de técnicas específicas instrumentales, sino del carácter que debería tener ese timbro, ese movimiento, esa intensidad, lo que sea, respecto a este elemento. Sí, Germán, ¿quieres decir algo? Sí, te iba a preguntar, cuando te refieres a movimiento, ¿qué sería el movimiento? Un movimiento constante, pulsante, acelerado, explosivo, Ah, sí, è sí, il movimento dell'elemento nel tempo, nel momento. No sí, sé, sí. con algún adjetivo que te puede indicar cuál sería el movimiento del Como si elemento. fuera un comportamiento, por ejemplo. Sí, puede ser Por que un ahí. movimiento regular te invite luego a tomar decisiones técnicas diferentes que un movimiento irregular, pulsante, saltellante, como se puede decir. O sea, intenten visualizar cuál sería el movimiento del elemento en su imaginario. Sí, Miguel. Entonces, yo lo que quería como preguntar, creo que me parece que Lupino había mostrado en alguna parte de su proceso eso, es decir, tipo el objeto, carácter que vamos a describir y varios, no sé, él escogió 4 parámetros. Claro, la idea es esta, de poner en la primera columna los elementos, el dibujito de los elementos, el color del elemento, el nombre del elemento, lo que uno quiera, arriba de cada columna el parámetro y luego llenar los espacios con los adjetivos. Una tabla en que uno tenga bajo control todos los valores de los parámetros de los elementos. Haciendo esto, claro que uno puede ya empezar a individualizar si hay relaciones. Puede ser que el mismo adjetivo aparezca en diferentes elementos. No necesariamente todos son muy diferentes. Alguno puede ser similar en algunos aspectos, diferente en otros. Puede ser timbro similar, un movimiento diferente, por ejemplo. O sea que una vez que yo analizo, defino de manera individual los elementos según su parámetro, puedo empezar a ver relaciones eventuales entre ellos. Y tengo bajo control en una tabla todos esos parámetros. Una vez que uno tenga eso, la pregunta ahora es, ¿cómo represento a nivel de técnicas instrumentales? O sea que ese paso que se llama tabla de parámetros pasa a la definición de las herramientas más generales. En caso de música serían los instrumentos o más precisamente las técnicas instrumentales. O sea, no va a decidir aquí voy a utilizar una trompeta y ya termina, sino qué voy a utilizar de la trompeta. Ahora, aquí hay varios posibles caminos. Uno es que el ensamble, como en su caso, esté ya definido. Entonces van a buscar en el trío las técnicas instrumentales que le permiten tener un timbre transparente, un timbre metálico, un movimiento rápido, un movimiento irregular, o sea, un movimiento, un ruido particular. O sea, van a buscar en los instrumentos que tienen la representación sonora de eso. Este es el punto en la parte técnica donde sería bueno crear colaboraciones con los intérpretes. Hemos hablado de que significaría un proceso colectivo donde las decisiones se van tomando juntos desde el inicio, personas que comparten un camino, experiencias, y las colaboraciones que pueden ser de alguna parte del proceso. Aquí es un buen momento para involucrar a los intérpretes, lo que me hubiera gustado hacer durante la semana. O sea, ver, cada uno puede contar a los intérpretes cuál fue su camino, cuáles fueron los elementos que eligió, cómo los organizó, mostrarle los gráficos, los esquemas, explicarle los parámetros que quieren, cómo quieren representar cada parámetro y conversando con el intérprete encontrar alguna respuesta. Eso es una posibilidad. La otra es el grupo. Como siempre, todos los pasos sería bueno compartirlos en grupo. Y aquí, si uno cuenta a los demás del grupo cómo quiere representar un elemento según alguna
característica paramétrica, puede ser que de los demás salga una idea que no se estaba imaginando, pero pensaste que eso lo puede hacer con el violín, con el arco a la punta y con presión. O sea, pueden salir cosas que uno, por desconocimiento propio, o porque no lo pensó, no lo está considerando. O sea, a nivel también de aprendizaje técnico con alumnos, tendrán alumnos en su vida, ese momento en el cual se imagina una representación sonora con los instrumentos de un imaginario tímbrico de movimiento, es un estímulo para experimentar, hablar con los intérpretes, conversar con otros, para encontrar respuestas, no limitarse al propio conocimiento. Y eso es un punto para mí determinante. Lo que le decía, muchas veces lo que se hace es saltar directamente de un imaginario, de la imaginación a la técnica. Y allá es casi automático que con un gran porcentaje de intuición salgan siempre los mismos mecanismos, lo que uno conoce. Y se limita a utilizar lo que conoció o que experimentó ya en su vida, que es bueno utilizar. Partiendo no en esta manera, ma encontrando antes una organización narrativa y luego definiciones específicas de cada elemento a nivel paramétrico, puede ser que las decisiones y la búsqueda de técnicas instrumentales sea más efectiva, más precisa respecto a algún tipo de intención. Y repito, es un momento bueno para crear colaboraciones y para confrontarse, hablar, conversar con otra persona para ver cuál respuesta tiene. Aquí también, para cada elemento, uno va a elencar, a listar las técnicas que utiliza. Para el elemento A, el utilizo armónicos o de presión más allá del ponticello, arco a la punta, qué sé yo, golpe de leño. O sea, voy a imaginar combinaciones. Lo que siempre aconsejo es que cuando asocian técnicas instrumentales a un elemento, no limitarse a una sola técnica, sino intentar hacer combinaciones técnicas. O sea que si tienen un trío, que todos los tres intenten contribuir a la sonoridad del elemento. Que no sea el violín hace una cosa, el cello hace otra, el pianoforte otro elemento, porque esa es una manera que un po' no le permite mucha variación en el camino y también si va a faltar el espacio para poder utilizar un instrumento, se va a perder el elemento. La combinación de diferentes técnicas instrumentales para crear un efecto pluritímbrico, un solo timbre, puede ayudar en la variación en el tiempo, porque si desaparece una de las componentes, no se pierde la presencia del elemento. Y se puede jugar alternando los elementos. También cuando hay superposiciones de elementos, el hecho de tener que crear niveles de profundidad y utilizar los instrumentos para más elementos permite de alternarlos sin perder una presencia. Entonces, un consejo sería no se limiten a definir una sola técnica instrumental específica para un elemento, ma intentar siempre en cada modo de combinar técnicas de instrumentos diferentes en un único timbre general. Depende de la característica de la pieza. Por ejemplo, si yo busco una pieza donde hay una espacialidad, los instrumentos están muy lejos uno del otro, dependiendo de la narración, a veces al contrario se necesita una atribución más de elemento con instrumento. Pero aquí estaría bien considerar a nivel narrativo ecos, reverberaciones, referencias, evocaciones, que no sea demasiado frío esa conversación entre elementos, porque considero que pueda perderse un poco de interés. Entonces, el paso de definición de las herramientas sería asociar técnicas instrumentales lo más precisas posible a cada uno de los elementos. Ahora, si tienen ya los instrumentos, van a buscar eso. Si no tienen instrumentos, aún no tienen idea de qué instrumento van a utilizar o están más libres en esto, la idea sería explorar, considerar todos los instrumentos posibles.
O sea que voy a ver, ese timbre particular podría ser con este instrumento, con esa técnica, con ese otro, con esa técnica, etcétera, etcétera. Y luego optimizar, ver si hay instrumentos que se repiten más veces, etcétera, etcétera. Intentar de limitar, obviamente, el instrumento, el orgánico a algo que sea posible. Pero no limitarse demasiado en la búsqueda y intentar explorar en profundidad la técnica de un instrumento. Es difícil conocer todos los instrumentos en profundidad, por eso es una buena oportunidad para experimentar y para crear contactos con los intérpretes para no repetir siempre las mismas cosas. Y eso se siente, se escuchan 1000 piezas, se parecen mucho. Cioè, la búsqueda del timbre en función narrativa, en relación con otros timbres para representar algo, eso es un punto determinante a nivel técnico. Ahora, hasta el momento hemos hablado de un contenedor estructural con particiones y articulaciones internas, columnas portantes, las características paramétricas de cada elemento y las técnicas instrumentales para representar cada uno de ellos. Con estas informaciones uno puede empezar a imaginar el famoso material, cosa que en la enseñanza, por lo menos cuando yo estaba estudiando, era la prioridad absoluta. Parecía que todo empezaba por el material. El material lo vamos a poner aquí, que es el paso número 2, 3, el paso 13. Anzi, 14. O sea, casi al final del camino. Material que se entiende todo lo que, sí, las herramientas son lo que tienen un poder de transformación, digamos así. El material es materia inerte, alturas, intervales, ritmos, fórmulas rítmicas. O sea, voy a definir todo lo que me serviría para representar ese elemento. Es claro que esa elección de materiales depende de la característica del elemento. No voy a partir, empiezo con estas notas porque me gustan, ahora voy a ver qué voy a hacer. No, tengo ese elemento, voy a asociar a ese elemento las notas necesarias, no solo para el elemento, sino para las relaciones de los elementos. Por ejemplo, tomamos las alturas. Yo puedo tener en mi composición la necesidad de que dos elementos se van acercando en el tiempo. ¿Cómo voy a hacerlo a nivel de alturas? Probablemente para que se tenga la impresión de dos elementos cerca, necesitaría dos alturas que se van fundiendo de alguna manera. Para que estén lejos, dos alturas que tengan un contraste armónico, que tengan armónicos diferentes. ¿Cómo voy a hacerlo? Por ejemplo, podría asociar una serie, una microserie a un elemento a otro que tienen algunos sonidos en común o algunos intervalos que me dan un cierto sentido y que otros no son en común. Podría polarizar algunos sonidos para darle el carácter a ese elemento. Esa polarización de sonido puede modificarse en el camino. O sea, puedo tomar decisiones que son consecuencia de la narración. No son al azar. Y también si fuese al azar la elección de las alturas para un elemento, 5 sonidos, 6 sonidos, 4 sonidos, analizando el azar, se encuentran las relaciones. Si ustedes eligen de manera casual 5, 6 alturas, van a ver siempre que hay intervalos diferentes entre ellos. Puedo dar más importancia a uno u a otro. Puedo dar más importancia a una altura a otra. ¿Cómo voy a hacerlo? Con la duración, con la repetición, con lo que sería luego la combinación, las técnicas funcionales. O sea que en este momento voy a elegir materiales específicos en función de las características de cada elemento, de las técnicas instrumentales que utilizo. Si quiero armónicos naturales de la cuerda, puede ser que me ayude a tener algunas alturas de armónicos naturales, sino alturas que no existen como armónicos naturales de la cuerda. O sea que todo, las herramientas, las técnicas instrumentales, las características de los elementos y la relación narrativa entre ellos me ayudan a elegir el material de la manera más efectiva y precisa posible y no por algún tipo de elaboración, intuición o referencia que no tenga que ver con lo que estoy haciendo y proponiendo. No porque no se puede hacer,
Pero eso sería el camino diferente. Empezamos por los materiales y veo que empezando por los materiales hay una enorme limitación de la parte narrativa y muchas veces la técnica que se utilizan son mecanismos, cosas que ya uno experimentó y que repiten. Eso por mi experiencia de análisis de partitura de personas que me le presentan, porque no diría que para todo es así, pero en general así. No acaso muchas de las partituras nacidas en un cierto periodo histórico en Europa, en Italia, que seguían una fórmula del material antes que todo, luego de crear las reglas para desarrollar el material, se reconocen y son todas muy similares y encuentro muy obvias en el andamiento. De esa manera es muy fácil caer en la linealidad obvia, en las cosas que predecibles, que puede ser una intención, pero si no lo es un gran problema. Entonces, considerando la parte narrativa, los parámetros específicos para cada elemento, las técnicas instrumentales que quiero utilizar, los materiales saldrían de consecuencia de manera lo más efectiva posible. Materiales, repito, alturas, intervales, fórmulas rítmicas, combinaciones dinámicas. Pero estamos en la materia inerte, aún no estamos relacionándolo, sino en la elección, o sea, en la elección respecto a un elemento u otro elemento por contraste o por afinidad. No estamos aún imaginando cómo combinarlo, porque eso sería el paso sucesivo, lo que sería la definición de las técnicas funcionales. O sea, ¿cuáles serían técnicas que me ayudan a combinar a través de los materiales con las herramientas para dar la organización en el tiempo de eso? Y aquí uno puede considerar permutaciones, combinaciones de cualquier tipo, según su experiencia o experimentando cosas nuevas. Regularidades o irregularidades. Si yo necesito una fórmula rítmica irregular, caótica, obviamente mi combinación numérica será diferente que si necesito una fórmula regular. Si mi personaje está caminando en un bosque, no pondré un ritmo de marcha con una combinación rítmica regular. Intentaré darle un andamento menos regular. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, aplicando algún tipo de combinación, de técnicas combinatorias que puedan ayudarme en eso. Hicimos ejemplos de permutaciones para organizar, sea a nivel formal, que a nivel de apariciones de elementos, que internos de combinaciones de alturas para sacar algunos ritmos. Eso se necesitaría tiempo para, si alguien quiere, continuamente hacerlo para ver alguna posibilidad de combinación, de sacar de una línea de permutaciones de números, una línea de números, sacar cosas a según de la necesidad, de la irregularidad a la regularidad, a las apariciones de los elementos, a un aspecto más caótico o menos caótico. O sea, considero que con líneas de números se pueden hacer muchas cosas a según de las decisiones y de cómo uno va leyendo esos números. Sí, Ingrid. Una pregunta. Eso de las permutaciones y los números lo aplican a los ritmos y también a las alturas, ¿no? Sí, se puede aplicar a ritmos, alturas, a la parte de aparición de los elementos, de articulaciones internas, se pueden hacer tímbrica, se puede dinámica, se puede hacer cualquier cosa. Me Claro, pasa un poco que cuando utilizo procedimientos matemáticos para generar algunos ritmos, alturas, siento que pierdo un poco el control en el resultado sonoro. Y yo sé que eso se soluciona eligiendo las cosas que uno quiere elegir y no eligiendo todo. Pero por aún eso, así, eso quería preguntar. sí, sí. Por eso lo estoy diciendo que eso va a pasar en el paso 15, el penúltimo paso. No va a pasar al inicio. Si yo empiezo, tengo estos números, ahora voy a organizar mi composición con esos números, claro que lo que salga es una representación de los números y por las limitaciones que uno tiene, saldrá algo poco interesante. Si los números se ponen al servicio de la intención, antes narrativa, paramétrica, tímbrica, instrumental y de materiales, las decisiones son mucho más efectivas y van a funcionar porque están reflejando y manifestando algo que ya está en el imaginario de quien está componiendo. No estás con los números construyendo un imaginario posible, sino los números se ponen al servicio de algo que ya está presente y debería ser muy claro.
A este punto, todas esas informaciones de ritmos, de parámetros, de técnicas instrumentales, de materiales, se van a poner en el gráfico estructural. ¿Cómo? Aconsejo dividir el gráfico estructural por instrumentos. Si tienen un trío, pondrán que sea el violín arriba, el violoncello en medio, el pianoforte abajo. Cada una de esa banda tendrá un registro, grave, agudo. Tienen ya las divisiones estructurales, las columnas portantes. Pueden empezar a dibujar con el mismo color del elemento que tenían en el gráfico formal y en el esquema de presencias, los gestos que cada instrumento haría, que sea en combinación con otros o menos. Si el violín va a ser una figura pulsante regular, le pondremo una serie de puntitos en el registro que necesito. Si va a ser una figura, un glissando ascendente, va a ser una línea ascendente. O sea, intento como si fuera una partitura gráfica, intento representar a nivel gráfico los gestos de cada elemento en el tiempo y en relación entre ellos. Ya tengo el gráfico estructural con las columnas portantes de las partes y si es un papel milimetrado, puede ser que cada centímetro corresponda a un compás, a 5 pulsaciones, a 10 segundos. Tengo ya una división temporal, ya sé exactamente que el violín va a empezar al compás 3, a mitad del compás 3, va a ser un gesto hasta el compás 5, por ejemplo. La precisión luego va en función de las técnicas combinatorias funcionales que voy decidiendo. Pero, empezando ya a poner a nivel de partitura gráfica, esto tendré al final una partitura gráfica, más amplia y más detallada puede ser, donde veo ya todos los elementos. ¿Eso qué sirve? Porque cuando van observándola, ven si los instrumentos lo están utilizando de manera equilibrada, si hay bloques, si hay que borrar alguna cosa, si hay algunas prioridades, etcétera, etcétera, si hay que completar, porque eso sería la distribución principal de los elementos. Luego, en el caso de ensambles más grandes, hay la orquestación, o sea que hay que juntar proyecciones, amplificaciones y todo lo que sirve para dar sonoridades particulares a la presencia de los elementos. O sea que aquí tendríamos la presencia principal de los elementos distribuidas entre los instrumentos con los eventuales timbros compuestos, pluritímbricos, los eventuales gestos que se van combinando, el registro del instrumento y un andamento. Cada elemento tendrá su color, de manera que yo pueda visualizar cómo se están moviendo en el tiempo. O sea que el gráfico estructural no es una traducción del gráfico formal así como es, sino es una representación técnica de los elementos presentes en el gráfico formal según la organización narrativa del gráfico formal, distribuida entre los instrumentos según los gestos que se van haciendo a nivel técnico, de técnicas instrumentales, de materiales y de técnicas funcionales. Una vez que uno tenga su gráfico estructural bien organizado con todos los elementos que se mueven, pasa, si esa es su manera de comunicación con los intérpretes, a una partitura. Allá ya tiene todo. Claro, ahora hay que encontrar las combinaciones precisas, combinar bien, pero ya saben que cada símbolo, cada línea, cada color está indicando algo específico y va a representarlo en una partitura que conocen. El tiempo para hacer esto obviamente no es de una semana o 2 días, mas depende de la complejidad de la pieza, de la duración de la pieza, se necesita tiempo. Sí, Miguel. Yo solo quería preguntar, como para redondear la idea. Entonces, el gráfico estructural, que es el primer paso de esta última etapa, sí, simplemente a ese punto, simplemente es división de puntos, o sea, es nada más eso, o sea, división de sí. estructuras importantes y ya está llegando el... ¿Perdón? Con referencias numéricas del gráfico formal, del o sea, que gráfico. sea preciso qué significa. Y esa división puede ser muy precisa y muy compleja. Claro. No es una cosa necesariamente muy simple, ¿no? Puede ser que
uno necesite alguna relación interna particular, que un elemento tiene que entrar en un cierto momento. Puede tener muchas columnas y muchas líneas dependiendo de cuántas divisiones quiere dar a su partitura. Algunos pueden ser contenedores muy simples, con pocas líneas y pocas columnas, pocas articulaciones estructurales. Otros pueden ser mucho más detallados, dependiendo de la necesidad de cada uno. Y entonces eso es lo que iba, que realmente hasta completar desde ahí, hasta completar el paso 5 es cuando se vuelve a rellenar, o sea, regresamos a ese gráfico estructural para empezar a rellenarlo con este detalle, ¿no? O sea, Y esa era mi pregunta. con todo lo que hemos definido luego, que son herramientas, técnicas instrumentales, materiales y técnicas funcionales. O sea, vamos a representar a nivel gráfico. Aquí también uno puede tener un gráfico estructural muy, muy largo y ser muy detallado, casi una partitura gráfica precisa. O simplemente algunos gestos que luego en la partitura se van desarrollando. Si yo veo que los instrumentos van todo hacia el agudo, con un andamento de una característica, en la partitura será así, pero consideraré el empuje final, la chacatura final, o sea, algunos elementos que me pueden dar más esa idea de figura que va hacia el agudo. O sea, luego hay definiciones que son más técnicas de conocimiento de la notación, de las técnicas específicas, pero ya en el gráfico estructural vamos a ver con claridad lo que está pasando. Y cuando tienen su gráfico estructural, lo ponen en el piso de su casa o en una pared y lo ven todos, si pueden imaginar y pueden corregir si hay algunas cosas que no le parecen claras, que se pueden perfeccionar. Y eso le permite de acelerar los tiempos, seguro, y de ser más preciso a nivel de notación y de decisiones de técnicas. Eso sería muy rápido y un poco en la superficie. Luego, aplicándolo, uno, si sale algún problema, si puede intentar de encontrar respuestas. Entienden que cada uno de esos pasos, como todos los pasos de las etapas anteriores, en cada paso se puede ir muy en profundidad. O sea, definición de la técnica instrumental es claro que puede ser una cosa muy inmediata o puede ser uno estudio profundo de la posibilidad técnica, de la combinación de posibilidad técnica, que pueden considerar una transformación en el tiempo del elemento, la posición en el espacio, si está en un primer plano, en un fondo, puede ser que en un primer plano voy a evidenciar algunas características tímbricas, cuando está en el fondo voy a evidenciar otra. La cosa más banal, cuando siento una banda que se acerca, antes escucho las percusiones, luego que sé los clarinetes, los instrumentos más direccionados y luego los otros instrumentos. O sea, si quiero dar la idea de un elemento que se está acercando, puedo trabajarlo a nivel tímbrico, de manera precisa, puedo dar la idea del acercamiento a nivel tímbrico, como lo puedo dar simplemente con las dinámicas. Eso es lo que pasa generalmente cuando en el gráfico formal ven un elemento que del fondo pasa en primer plano, la primera cosa que uno piensa es la dinámica. Aquí es más fuerte, allá más piano. Pero hay posibilidad de crear ese acercamiento, alejamiento con las densidades, con los colores tímbricos. Entonces, si uno en el punto de la definición de las herramientas se preocupa también de los movimientos del elemento en el espacio, de lejanía, de acercamiento, etcétera, claro que encontrar respuestas que son más detalladas, más refinadas, más precisas. Pero eso se puede hacer también con otros parámetros. Entonces digo que cada uno de estos pasos se puede ir en profundidad y considerar varios aspectos y encontrar respuestas lo más precisas posible, sin tener prisa de ir adelante, o sea, intentar, por eso se llaman pasos, de cerrar uno para hacer el sucesivo. Es claro que cuando se hace el sucesivo, si falta algo anteriormente, uno va a llenarlo o a repensarlo. Pero antes de definir los materiales, uno debería tener claro cuáles son las técnicas instrumentales. Antes de definir la técnica funcional, que sean claros los materiales, porque si no se va a hacer o se va a caer un poco en los usuales mecanismos, intuiciones que pueden ir a veces un poco contra la intención narrativa que se desarrolló.
Sí, Ingrid. No sé si es el lugar ahora, pero avancé en algunos pasos de la tercera etapa y no sé si podría mostrar, o sí, en otra ocasión quizá. No sé qué. No entendí. Si tienes Ah, alguna es que pregunta respecto. tengo algunos pasos, o sea, que traté de avanzar en en la tercera etapa. Hice algunas cosas. Entonces yo no sé si las puedo mostrar ahora o no es la ocasión. Si quieres mostrarlas, y vamos a ver si. Ya, perfecto. Ya. Ahí creo Eh, que puedes compartir pantalla, ¿eh? Si ya. gustas. Toma foto. Ya, gracias. Eh, ya, entonces yo tenía definido mis elementos y luego eh, ya lo también, acá está. Eh, mm, ahí está. Compartir pantalla. Ya, entonces yo tenía, luego ya he tenido como el gráfico formal, empecé, lo separé aquí en dos páginas para verlo a lo largo y encontré como una diferencia de textura en cómo iba avanzando. Sentía que en cada parte había algún elemento que era principal, que, o sea, que tenía, acá está, sentía que había cambios de contraste. Yo hasta aquí sabía que era una parte que es una parte que ocurre en una zona del gráfico del esquema de presencia, y esta ya se nota es que todo esto ocurre lineal desde otro punto, entonces yo sentía ya, acá Claro. ocurre algo, aquí ocurre otra cosa. Acá también sentía que cambiaba la textura, aquí y acá. Y en base un poco a los tamaños, fui contando cuántos cuadrados habían por parte y fui haciendo como... Y luego de tomar una medida de todo, eh, definí un tiempo de la obra y como que a cada Sí. persona le di un tiempo. Sí, esa es una posibilidad, ¿no? Uno se imagina cada parte, cuánto puede durar. Puede hacerlo también con un cronómetro si quiere. Imagina los elementos, mira cuántos segundos son, lo hace 2 o 3 veces para ver si más o menos corresponde, se imagina una segunda parte o según algún tipo de cálculo de numérico y definir, como ha hecho Ingrid, esos puntos de articulación principales a 7, 27, 37. Luego, si uno quiere que estos números tengan una relación entre ellos por algún tipo de razón, encontrar una razón. Puede ser que el lugar que 27 sea 27.5 o 27.8, porque respetan algún tipo de cálculo proporcional. Pero eso es la primera división del gráfico formal en los puntos principales. Pero también todas las líneas que ha hecho al interior de esta grandes subdivisiones, puede ser que algunas de estas tengan algún valor, alguna importancia. Porque pasa algo que es que se nota y que tiene una importancia. Entonces pueda, además que estas primeras líneas principales, 7, 27, 37, que serán líneas rojas, gruesas, que dividen partes, estamos en general hablando de formas abiertas aquí, claramente, ¿no? De una narración de ese tipo es difícil, es posible, pero por su naturaleza es más fácil que salgan formas abiertas, que no tengan una relación de ABA o cosas, a menos que uno tenga esa intención. Entonces aquí las primeras columnas serían esos números grandes que se ven aquí. Y luego se podría encontrar alguna articulación interna de este segundo nivel que se puede representar con otros colores, con otra dimensión. Disculpa. Sí, eso mismo. Entonces, eso es como los contenedores y le asigné como una duración a cada uno. Aquí, por ejemplo, salió 1 minuto 35 porque tiene 62 cuadrados. Entonces, si uno divide la duración total a la duración total del diagrama y hace como un Claro. cálculo matemático de proporción, da. Sin perjuicio de que quizás sea 1 minuto y medio, 1 minuto 36, pero tengo el aproximado de proporción entre Claro. partes. Ahora, si tomas un papel milimétrico, milimetrado, no sé cómo lo llaman, puedes ser más precisa en esto
Ujú. También en las divisiones internas, y te invitaría a considerar si en tu manera de escribir, de notación, a veces te consideras el cambio de metro como algo importante, o si eso lo vas a hacer dentro de un compás siempre de 4/4, con metrónomo 60, 50, 40, 70, 80, lo que Claro. sea, pero regular. Si Ujú. es el segundo caso, donde tienes un compás siempre igual todo el tiempo, o sea que los desplazamientos de acentos, de posiciones, no dependen del metro, no hay 4 pulsaciones que tienen más valor que otras, sino depende de los grupos irregulares que utilizas, de cómo lo vas poniendo. En este caso, creo que es más cómodo considerar compases, o sea, puede decir Claro. que Ujú. cada cuadrito es un compás, y eso te va a ayudar, o cada 2 cuadritos si la pieza no es demasiado larga y quieres trabajar también un detalle más chico. Al contrario, si quieres cambiar metro o metrónomo, se puede considerar las pulsaciones o los segundos como otra opción. El compás te ayuda a tener menos cálculos, menos proporciones que hacer en el momento de la anotación de la partitura, porque todo está numérico respecto al compás. Si yo tengo un compás de 4 y mi cálculo sale 25.75, voy a buscar en el compás donde está 75, si llega a 80, voy a buscar donde está el punto 80 en el compás, que será el quintillo, la segunda del quintillo del cuarto movimiento. O sea que con el número del compás y los decimales, puedo, por mínima aproximación, encontrar una división interna de cada pulsación que me permite, con un grupo irregular, de encontrar exactamente ese punto. Si tenemos los segundos, tengo que hacer cada vez proporciones respecto al metrónomo y respecto al metro del compás. Claro. Esto, bueno, precisamente eso quería hacer. Uno ya teniendo como el tiempo más o menos de cada parte y dependiendo el tiempo de la partitura, voy a ir calculando cuántos compases equivalen a esta parte porque es más fácil de visualizar, claro, que andar pensando como en el tiempo de la figura. Sí. Este es más o menos como mi gráfico estructural, que son como compartimientos grandes, que luego voy a ir haciendo fluir. Y luego pasé a la caracterización de los materiales, que esto lo voy a compartir acá. Regresé a mi primera etapa en la que a cada elemento le asignaba alguna característica Sí. y Sí, se acuerdan que en la primera etapa le decía, cuando van a imaginar los elementos, intenten percibirlo a nivel sonoro, de cómo huelen, de cómo el gusto, sí, porque eso le va a ayudar luego a encontrar algunos adjetivos que ya utilizaron allá para representar un parámetro, que sea sonoro o de gesto, o dependiendo de cómo uno quiere representarlo. Entonces, mirando de nuevo la definición de los elementos de la primera etapa, se van ya encontrando algunos adjetivos que funcionan y se va añadiendo otros que dependen también de cuáles fueron las decisiones narrativas en el camino. ujú. Entonces yo aquí voy a compartir acá. Aquí regresé un poco a mi tabla, en la que, bueno, al principio de la etapa, en la que acá escribía, por ejemplo, caja 2, verde, 3, mar lila, ahí, ¿dónde están los números? Y tenía como Sí, las características del principio, y luego sí, de revisarlas, de leerlas, de hacerme una idea, la hice tabla. una tabla. Esta es una tabla de parámetros, pero no la tabla de parámetros de los elementos. Acá quería como ver qué posibilidades tenía para hacer luego la tabla. Entonces fui escribiendo, por ejemplo, no sé si se ve en rosado acá arriba que dice movimiento, aquí con textura, acá intensidad, color, textura, forma, timbre, velocidad, espacio, registro, tamaño, con textura, conductividad, Claro, claro. transparencia, duración. Entonces, para hacerme una idea de cómo podía caracterizar Sí. luego mis elementos. Sí, eso está bien. Luego sería bueno tenerlo por elemento, porque Ujú. voy a hacer otro ejemplo que puede aclarar. Por ejemplo, imagínense que uno quiera que escribir una novela con personajes o una obra teatral que tiene personajes. Los personajes no son los elementos, son la representación de los elementos, la personificación de los elementos. El elemento es la libertad. Ahora, a nivel paramétrico yo considero la libertad. A nivel de definición de las herramientas, defino
¿cómo lo voy a personificar la libertad? Necesito cuántos actores para hacer representar la libertad. ¿Qué características, cómo tienen que hablar o qué acento tienen que tener? O sea, que es importante tener una división por elemento a nivel paramétrico, que son los elementos principales que estaban en la narración, y luego con la elección de la técnica instrumentales, imaginar cómo voy a personificarlo, a darle una forma, vida. Y eso se puede distribuir según las herramientas que tengo. Sí, aquí lo hice un poco así. Pues acá fui anotando como el color del elemento, de los 5, Sí, y arriba bien. fue escribiendo como el parámetro y cómo lo imaginaba cada uno. Por ejemplo, Luego, fuerza. Sí. sí, me parece bien. Luego van a ver si con la experiencia cuáles son los parámetros efectivos, porque a veces hay parámetros que se repiten o que son similares, que a veces no sirven, no le van para otros sí. No, dependiendo, por ejemplo, imagínense que la pieza están también preocupados por el gesto instrumental. Es claro que se necesita un parámetro gesto, que es la característica del gesto para poderlo representar. Si hay una especialización de algún tipo, se necesitará algo que represente eso. O sea, los parámetros, como, bien así, ¿no? Poner más parámetros posibles, pero luego con el tiempo van a ver los que son más efectivos, los que podrían juntarse en dos en uno o tres en uno y que pueden ser secundarios o que ya implican decisiones instrumentales o de materiales, que no son características del elemento, sino son ya personificación del elemento. Ajá. Sí, de eso me di cuenta después, porque traté ahora, como es la primera vez, de hacer todos los parámetros posibles, No, bueno, y reduciendo está bien. algunos para ver que esto sea falla y error. Si logras poner algún adjetivo más, forzarte donde hay solo uno, por tener por lo menos dos o tres, eso puede ayudar para luego encontrar una representación sonora más Claro. variada, más detallada. Y Pero después, me parece bien. traté de hacer la representación como sonora acá. Primero hice 2 hojas. Primero traté de ver como los materiales, después las herramientas, y acá como que ya junté materiales y herramientas. Un poco ya definí más o menos qué combinaciones tímbricas van viendo Sí, por elemento, por ejemplo acá. O sea, amarillo, claro. imagino un trémolo de cuerdas más un pedal, va a ser el pedal del piano, todo si me estoy Sí. creando. Ese es un punto muy importante. O sea, aquí quédense un poco, a ver, no se limite a la primera idea. Claro. Siempre hay una segunda, una tercera, una cuarta. Experimenten, pueden preguntar a algún intérprete, ver, porque siempre van saliendo cosas más interesantes. Y eso es un punto importante a livello sonoro, ¿no? L'aspetto di cómo van a utilizar los instrumentos. O sea, no se limitan a la primera cosa, porque Al claro que propio conocimiento de uno. un trémolo es una posibilidad, pero ¿qué hay más para darme una característica de un elemento inquieto, un elemento irregular? O sea, se puede encontrar otras cosas que combinadas entre ellas pueden dar una articulación un poco más detallada y más interesante. Claro. Y ahí un poco en esa parte estoy definiendo, de hecho estoy hablando con algunos pianistas, algunos amigos violinistas, otros amigos compositores, les estaba explicando más o menos la sensación y estoy haciendo Bien. como un catastro de gestos y un poco eso. Ahora donde me quedé es en las técnicas. Yo no sé si aquí ya está incluido lo de las técnicas, porque entiendo la diferencia entre... No, me faltan los materiales De los también. Quiero materiales. definir como alturas y ritmo. Y eso lo quiero Sí, hacer los por materiales. elemento, pero ahí estoy en la parte que le digo, que Sí, el proceso normal sería ir al piano y encontrarme alguna gama que me guste, pero yo creo que claro, me gustaría... se harían por elementos, pero siempre considerando la relación entre los elementos, porque si no, no van a respetar la dinámica narrativa. Lo que decía antes, si quieren que dos elementos estén fundidos en el camino, necesitan materiales que permiten esa fusión, ¿no? Alturas similares, con intervalos más consonantes, ritmos que no sean demasiado contrastantes. Al contrario, si quieren dos elementos muy que creen tensión entre ellos, entonces vamos a utilizar intervalos
con armónicos no en común, con más tensión, y van a utilizar ritmos diferentes. O sea, siempre es por elemento, por sus características, porque un elemento regular se representa de manera regular, un elemento irregular de manera regular, un elemento explosivo de manera explosiva y un elemento transparente de manera transparente, pero siempre preocupándose respecto a los otros elementos, cuáles son las necesidades de materiales en común o contrastante que tengo que crear para poder dar vida a la parte narrativa. Ujú. Y ahí estoy. Entonces yo creo que me falta la parte de los materiales porque, bueno, como Sí, esta es la obra para... importante, como te repito, sin tener prisa de ir adelante, concéntrate bien sobre el aspecto. Los parámetros me parecen ya bastante detallados. Concéntrate bien sobre las técnicas instrumentales, ¿no? encontrar Intenta más técnicas. encontrar las cosas que te parecen precisas. Ok, eso es. Cuando sientes que eso es, empiezas a los materiales. Porque el Ya. material es luego consecuencia de esas decisiones anteriores. Y vas a ver que no vas a elegir materiales que no funcionan. Si tengo que construir algo redondo, no voy a tomar un material cuadrado por simplicidad de representación. O sea, cuando tienes claridad respecto a las técnicas instrumentales, respecto a los parámetros, los materiales van a salir bastante de consecuencia. Súper. Bien. Y eso. Creo que voy a ver eso, porque esto es para la residencia, entonces la tengo que No, claro, avanzar. es que sí, pero eso se Sí. tiene en el Pero tiempo. siento que se avanza mucho mejor después teniendo ya las cosas claras. Sí. Cuando uno tiene la claridad, la realización técnica es mucho más rápida, eso estoy convencido. También la notación, porque También. uno, no sé cómo proceden ustedes, pero es claro que en un procedimiento de ese tipo, la notación no es del primer compás y pongo todo, la dinámica exacta. Empiezo a escribir los corazones, los puntos importantes, los elementos que se repiten con sus variaciones, y luego pongo el otro, porque el gráfico estructural ya presenta todos. O sea, cuando veo el gráfico estructural, empiezo a escribir las cosas que considero más importantes y siempre sin ser demasiado definitivo. Siempre dejar como una primera esbozo, ¿no?, del elemento. Luego, con el tiempo, se va perfeccionando. Y eso es una manera para que acelera los tiempos. Cuando uno empieza del primer compás poniendo dinámicas, todo exacto, luego llega a mitad y dice, mira, tengo que hacer de nuevo la primera parte porque no es así lo que pensaba. Y borra y empieza de nuevo. Es todo tiempo que se va inútilmente. Contrario, primero una primera idea, el gráfico estructural, una primera idea en partitura, ya tienen el número de compases, ya saben cuántas hojas van a utilizar, pueden ya preparar toda la partitura bien dividida y pueden insertar numeritos en la partitura para hacer referencia a lo que es el gráfico estructural. Y luego empezar con algunos elementos sin ir demasiado en los detalles y luego, paso a la vez, se va a llenar y van a ver que es mucho más rápido y efectivo que no tomar decisiones en el momento. Uno sabe, ¿ahora qué voy a hacer? Tiene que pensarlo aquí mejor y se va a perder mucho tiempo. Y sobre Yo creo todo, más que perder tiempo, disculpa, más que perder tiempo, es que una composición que se basa sobre el tiempo de la técnica tiene el riesgo que cada día el humor es diferente, el estado de ánimo es diferente, las ideas son diferentes y que la partitura cada día va modificando y cambiando radicalmente. Mientras así, cuando llegan al gráfico formal, ya tienen idea de lo que será. No van a cambiar esa idea. Ahora la técnica es manifestación. Y siendo manifestación, no está condicionada por el humor o por la voluntad, sino por la referencia que tienen con lo que ya han hecho. Y si uno no tiene gana un día, bueno, lo hará el día siguiente y las cosas no van a cambiar radicalmente. Sí, yo creo que entonces voy a ver eso y después voy a empezar un poco con el gráfico estructural como por instrumento, que ahí me imagino que es como la distribución del otro gráfico. Sí, los tres instrumentos y por registro y con los colores de los elementos, los gestos que van haciendo, intentando ser lo más preciso posible. Se podría hacer también un primer gráfico estructural y luego, si uno necesita, uno más detallado para hacer como un trámite hacia la partitura o luego pasar directamente a la partitura y representar lo que se ve. Ya, súper, gracias. Quería ver si estaba bien un poco esto para ver si está bien. Ya, Me gracias. parece sí. Luego, sí, Miguel.
Yo quería comentar algo de lo que había visto en los gráficos de, Sí, o sea, es como lo que yo percibo. ¿Puedes poner tu gráfico formal, Ingrid, por favor? El gráfico formal está en... O sea, en realidad eran dos cosas. Bueno, una del gráfico y otra de lo de los sonidos. acá. Fíjate que estaba viendo que o- obviamente, pues ya depende de la decisión, pero estoy viendo que en realidad tiene cinco particiones de tiempo, ¿no? Ujú, Pero todas miden más o menos lo mismo, excepto la primera, ¿no? ¿Te va bien a ti ujú. o sea, Yo ese quería que mismo la... corte de 1 minuto y medio, 1 minuto? ahora no sé los ajá. números a qué corresponden, porque 7, 27, 37 son 10. 20, son 7, 20 y 10, que son tres números bastante diferentes entre ellos. Mm, Probablemente visualmente parecen similares. Eso es lo que decía, que mirando el gráfico formal puede achicar, agrandar las partes si le parece que una tiene que durar un poquito más y una un poquito menos, porque con la experiencia que uno logra en el recorrido narrativo poner los números con los más precisos, distancia precisa. La representación primera tiene casi siempre alguna cosa que hay un poco que ajustar, que ampliar o achicar a segunda de lo que se mira en esa manera. Aquí sí parece que son todas más o menos iguales, pero en realidad los números que puso son bien diferentes. La parte 27-37 es la mitad de 7-27, pero aquí visualmente parecen iguales. No, Eso es lo porque que pasa es que veo que tiene su tablita del tiempo ahí muy chiquita, que es sí, Claro, donde están como ya los tiempos finales, bueno, o sea, sí. como un primer Ujú, tiempo definitivo, ¿no? claro. Y esos son como tipo 1 minuto 25, 1 minuto 15, 1 minuto 35, 1 minuto, claro. ajá. Que, Un poco lo que decía Lucas. Siento que podrían parecer que son como secciones bien definidas, pero creo que por el material que contiene y por cómo se van a combinar, igual no se va a distinguir mucho. Por ejemplo, esto no siento, no creo que se vaya a distinguir como un todo. De que hay cohesión entre las partes, sí, porque por ejemplo acá yo siento que esta parte tiene más elemento morado que acá, cosa que aquí no hay. mm, Entonces, yo juego, estoy apostando un poco por eso. ok. La separación la hice un poco para ordenarme y no usar todo el gráfico, pero dentro yo creo que después también iré haciendo nuevas divisiones, pero yo estoy jugando a que la presencia de los elementos me dé luego la narrativa y que no me dé, no va a ser un A, después un B, no va a ser como por bloques, creo. Claro. Mm, Y la otra cosa que siempre tiene que considerar, por eso ya aún estamos en el lado narrativo, es la memoria de quien escucha la presentación o la repetición de situaciones. Si dos elementos, mejor que la segunda sea más corta, que no sea más larga, o sea, intentar de encontrar relaciones que son más de psicología de la escucha y de memoria de quien escucha más que de forma, ¿no? De gusto de la Mm, forma. O sea, que mm, si hay algo que se repite más veces en el tiempo, considerar cuando se repite si es mejor tenerlo más corto o cómo. Y la primera vez que se presenta un elemento, si necesito más tiempo para que se memorice o si puedo hacerlo rápido. Si la primera vez de un elemento es una evocación rápida para luego presentarlo o si es ya una presentación. Esas son todas preguntas que con la experiencia de la narración uno se claro. va haciendo cuando toma las decisiones. Eso pero decisiones en el recorrido narrativo. Cuando ya estamos al gráfico formal, uno intenta ver las proporciones y si hay una parte que se pueden como ajustar un poquito. sí, o sea, mi pregunta era más bien como si realmente, o sea, en estas decisiones si fue realmente como esta búsqueda de que me parece que aquí termina o empieza una idea, o simplemente trataste de cuadrar que todos fueran 20 segundos o 10 segundos de... No, ¿Puedes regresar otra vez? sí, yo estoy confiando en las decisiones narrativas que tomé. Ok. En cuánto quería, bueno, un poco eso, yo sabía más o menos cuánto tiempo quería estar en cada elemento.
Ujú. y cuánto tiempo quería presentarlo, y es por eso que hice recorrido narrativo. Y aquí veo como lo que ya decidí. Entonces siento que cuánto tiempo está cada elemento ya era una decisión que definí. Porque, por Entonces, ejemplo, ujú, ahorita lo puedo anotar. Aquí claramente termina o empieza algo. ¿Me explico? sí, O, por ejemplo, a lo mejor este es demasiado chiquito de cortar, ¿no? Pero como que este tipo de fragmentos también podrían ser una idea, ¿no? ¿Sí claro, me explico? eso, Como, sí, como parte del... Entonces la pregunta era más bien por ahí. O sea, si... si Digo, me da obviamente, tiempo. o sea, la idea no es hacerlo más chiquito, pues así ya estaba, ¿no? O sea, ya cada uno tiene su división de tiempo, ¿no? Sino eso, o sea, que si realmente era como decisión de realmente aquí pareciera que termina una idea, o si fue más o menos como para cuadrarlos todos en 10 o No, cuadritos. O, no, 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 aquí está ¿no? ordenado, más que cuadrado, está ordenado por idea, los cuadrados vienen después. Y Sí, acerca de, ajá, si algo es como parte de un elemento, bueno, claro, acá está separado como por evento y por Mm, diferencia de posición del narrador. eh, Ahí se consideran luego los saltos, que los tengo en otra hoja que no están acá. ujú. Pero, ay, se olvidó que iba a decir. Sí, ella Ah, pero hablaba claro, antes la un carta uno acá, poquito. pues, perdón, Lucas, aquí uno puede jugar como con los fundidos, pues yo sé que no es como aparece, desaparece, y uno puede ir Claro. viendo con cuánta diferencia entra y esa era mi... Ya, Lucas, perdón. Ujú. Ujú. Si entendí bien, ella antes hablaba de partes con más continuidad y otras más fragmentadas. Ujú. Eso también es una consideración que puede ser. Las principales hay otras visiones, unas serán más importantes que otras, imagino. O sea que el punto que indicaste tú claramente es algo, pasa algo que me parece evidente, pasa un centímetro Ujú. antes, que Ujú. quién sabe menos importante. No sé si Eso, pero respondí bueno, tu una cosa. pregunta, Miguel. Sí, 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 es, gracias. en esencia lo que... Sí, gracias por el comentario. Ujú. Bueno, no sé si tienen otras preguntas o consideraciones. Como le decía, yo estoy disponible si quieren en el camino mostrar lo que están haciendo. Sería bueno definir lo que están intentando decir en este grupo. Sí, ¿cómo definir? No, debe ser algo estructurado, organizado de alguna manera y que implica un compromiso de quien participa y no, si no es solo desgaste de energía y no se va a poner en práctica nada de claro. Sí. No sé, la primera cosa es cómo diseñar esos espacios, cómo, qué características deberían tener, cómo, porque claro que hay diferentes posibilidades para profundizar lo que le estoy diciendo. Una posibilidad casi difícil porque significa un cambio radical en la voluntad, ir a estudiar donde enseño. Uno dice, ok, me quedo allá, hago un curso con un trienio, un máster allá, y durante esa cosa vamos procesando la cosa. Segunda, residencias presenciales, que yo estoy proponiendo que se puede reunir algunas personas en un determinado periodo para que se trabaje de manera intensiva sobre algunos aspectos. Otras son actividades presenciales organizadas en diferentes lugares, como se hizo con la idea del taller o idea de espacio donde las personas se encuentran y el encuentro presencial permite generalmente de hacer la cosa de manera más intensa y concentrada. Generalmente los talleres duran una semana, 4 días, 5 días, y se trabaja todos los días. Un poco lo que hicimos con la residencia. Virtualmente es un poco más complicado. Pero la otra opción sería virtualmente encontrar un momento común. Pero por mi experiencia, como lo hice muchas veces esos encuentros, lo que pasa es que
la gente participa, toma lo que necesita y luego desaparece. Y eso me deja, no se logra nunca o casi nunca ir en la profundidad, es lo que me interesa más, porque lo que le estoy contando es la superficie, pero ¿cómo se puede hacer un trabajo más profundo sobre eso? Pero sí, no hay un compromiso de estar, no hacia mí, no hacia los otros que están presentes, porque si uno se va, es una persona menos con la cual se puede conversar, con la voluntad de, si uno quiere, conocer más y ir más en profundidad. Porque para explicar los pasos, eso lo he hecho 1000 veces, hay videos, uno se escucha los videos, ya se repito más o menos las mismas cosas. Si se quiere hacer un trabajo efectivo sobre el trabajo de cada uno, ya se necesita tiempo, voluntad, compromiso y espacios diseñados y conformados justo para que permitan esa posibilidad. No sé lo que preguntaba en el grupo, pero veo que no se está contestando respecto a eso, sino todo dicen, yo tengo la voluntad, yo tengo tiempo, como si fuese la dinámica, que vamos a reunirnos una vez cada tanto. Lo que estaba preguntando es cómo se pueda diseñar, definir un espacio de aprendizaje, de enseñanza, porque lo considero eso, de aprendizaje y de compartir procesos, donde si uno adhiere a ese espacio, participa a ese espacio, participa con un cierto compromiso y presencia, que no es algo, voy hoy, mañana más si tengo tiempo voy otra vez, no, debe ser, porque si no es siempre como hablar de superficie, 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 y nunca ir un poco más allá de la superficie. Y eso personalmente lo hago con gusto con personas que no conocen, como lo hicimos en estos días, pero me gustaría también que alguien pueda profundizarlo un poco más y se pueda ver también qué va saliendo, cuáles son las dificultades que se presentan, cómo se pueden solucionar, etcétera, etcétera. Eliud. Sí, yo estaba pensando en que, bueno, la distancia, pues, es algo que nos juega en contra, pero, por ejemplo, aquí en Chihuahua, tanto los del Nuevo Frente Sonoro y los que ya han participado en los talleres cuando has venido, podríamos empezar a trabajar presencial juntos y hacerlo, o sea, en cada zona, pues, también en Chile, en Brasil, no sé si en Oaxaca también hay interesados, hacerlo presencialmente y contigo por medio de Zoom, pero sí no dejar esta continuidad de que igual trabajarlo nosotros, incluso nosotros virtualmente, y ya cuando tengamos algo listo, como lo trae ahorita Ingrid, a lo mejor sí ya pedirte que nos revises o la opinión, si vamos bien. Sí, eso sí. Ustedes que están juntos en la misma ciudad pueden hacer ese trabajo o encontrándose. Entiendes que lo mismo debería ser en otros lugares, porque el lado que para mí es determinante, importante de este método, no es tanto, es también eso, de tener pasos para seguir un propio proceso compositivo, mas es también el compartirlo, entregar la propia experiencia a los demás, cambiar en alguna manera algún tipo de dinámica que son destructivas, de individualismo, de egoísmo, de competitividad. ¿Y cómo se hace eso? Primera cosa, que se abran más espacios posibles, que haya más personas interesadas, pero ¿cómo se hace eso? Habría también que decirlo, porque algo que yo veo en general, y está bien, no es una crítica ni nada, es que varias personas que aplicaron y que están aplicando el método presentan en las redes sociales, donde sea, sus gráficos, sus esquemas, pero sin decir que hace parte de un método de ese tipo, que lo aprendieron de una persona específica en un contexto específico, porque eso es determinante. Se quiere que la idea que propone Germinaciones como marcos generales, lo que le estoy proponiendo yo como con mis esfuerzos de intentar de destacar algunos aspectos, si no circulan, se van a perder en lo que es, o sea, se transforman en gráficos sin esquemas, y que está bien, pero eso es una limitación de la propuesta general. No, y claro, y lo justo es pues también decir de dónde, porque las ideas pues no salieron originalmente de nosotros, salieron de ti, y también creo yo que es importante
dejarlo como un movimiento musical, así como fueron los elialistas, todo eso, que cada quien tomará su rumbo, pero que no sea, aquí decimos en México, llamará de petate, que se puede, la unión hace la fuerza, entonces si todos tenemos un mismo sistema Sí. nos podemos ir fortaleciendo. Lo que nació con Germinación, ya son 15 años que se están haciendo actividad en Germinación, es una vida, era eso, crear contactos y intercambio de experiencias y de perspectivas también en lugares diferentes. Entonces, el marco más general, que fue un poco la dificultad de tener grupos o personas interesadas en muchos lugares diferentes en un continente enorme. Cómo mantener los contactos. En un primer periodo no había ninguna posibilidad de redes sociales, ¿no? El contacto era porque escuché, porque uno de un grupo viajaba a otro. Varios llegaban a Chile, o de Chile iban a Perú, a Bolivia, algunos a México, un mexicano a Chile. O sea, esa era la posibilidad de intercambiar experiencias. Ahora, con medios un poco más rápidos se puede hacer en parte también así. Pero considero que el contexto, el marco debería ser claro, porque si no, no se va a entender. Y si quiera, también porque hay una especie de dinámicas de relación, lo que decías tú también de la energía del mundo, que al final todo es energía, intercambio de energía. Al final, si uno pone energía en algo, si no regresa de alguna manera, esa energía se va agotando en el tiempo, luego basta, se termina ya. No sé cómo mantenerla, esta energía, eso es una preocupación. Miguel. Sí, o sea, justamente eso quería hablar, ¿no? O sea, creo que más o menos entendí la pregunta hacia otro, o sea, creo haberla entendido, no lo sé. Sí entiendo que realmente, tanto, principalmente por lo que propone el método que estás desarrollando o que ya está desarrollado, implica mucho la presencia física. O sea, en el sentido de compartir, etcétera. Porque en una sala, en un salón normal, si estuviéramos nosotros, mientras yo estoy hablando, a lo mejor Ingrid le está preguntando algo a Eliud, a lo mejor Germán comenta algo, ¿me explico? Sí, Cosa que sí, aquí eso, ya viste que se volvió muy mecánico. O sea, claro. Por eso lo que decía Eliud es real. Si hubieran grupos en diferentes lugares, o sea, si uno de ustedes dice, ok, qué interesante esa cosa, voy a aplicarlo con algunos amigos, algunos estudiantes, lo que sea. Como ha hecho Alessandri en su ciudad, él lo aplicó con sus alumnos. mm, Grupos. Entonces, si hay grupos, luego la virtualidad serviría para conectar los grupos, no para sustituir los grupos. O sea que luego hay una conexión entre grupos, pero el trabajo se va a hacer allá. Pero, ¿qué significa un grupo? Significa que en el grupo esté uno o dos personas que tengan un poco más de conocimiento respecto a la cosa, que puedan transferirlo, pero su conocimiento será siempre limitado por el tiempo que lo están aplicando. Entonces, existe o hay también otras personas que tienen un poco más de experiencia y se va a crear ese intercambio de experiencias. Si en el grupo de Chihuahua hay algunas dudas, la preguntan a mí o a otra persona que ya lo experimentó, tendrá respuestas para todo el grupo. Y es el intercambio de experiencia. Lo que ellos están haciendo va a ser visible también en otros lugares. Entonces, ¿cómo crear eso? Yo tenía mis ideas que propuse, pero veo que duran un tiempo, en cierto momento hay como no se logra mantener una continuidad, pero veo que los que empezaron a utilizarlo siguen utilizando algún esquema gráfico y lo muestran. Entonces no entiendo por qué no se puede ir un poco más en profundidad y crear una propuesta diferente también de cambio de dinámica respecto a también a la enseñanza de la composición. No es solo composición, no es que porque participaron de varias disciplinas, o sea que la cosa interesante es el grupo donde no hay solo compositores o músicos, sino un grupo donde hay un poeta, un artista visual, un coreógrafo. Y allá el intercambio es mucho más fuerte, sobre todo en la parte narrativa, porque no se habla de técnica. Cuando hablan dos personas que utilizan técnicas diferentes, no hablan de técnica, sino hablan de intenciones, de ideas, de narración, de relaciones. Entonces el grupo debería ser lo más amplio posible a nivel de participación. Pero claro que hay también
en el pasado ha habido grupos también específicos de músicos, grupos específicos de otra disciplina, que es otra posibilidad. A Pero más propósito, variedad perdón, hay, más posibilidad de intercambio hay, quién sabe mejor es. Miguel. a propósito tengo otra pregunta sobre eso. De entrada, por ejemplo, bueno, creo que ya lo habíamos platicado, pero no estaría mal ya ponerlo en claro. Por ejemplo, ¿tú cuánto tiempo piensas? Digamos, es que me parece bien interesante que al menos los 2 primeros pasos del método, más un par de pasos del método 3, como dijiste, se aplica a todas a cualquier área de creación, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es como, bueno, ahorita entiendo que estamos en residencia, hay tiempos bien definidos y etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees el ideal? No para dominar el método, pero sí para al menos para producir una obra. Eso no, para nuestra obra, el ejemplo siempre de Agustín, por cuanto él tampoco va diciendo que utiliza el método, utiliza el método, él compuso, claro, él fue mi alumno Si en el pudiste conservatorio. formarlo diferente, ¿no? Entonces, yo un encuentro en el año académico, que al final va desde noviembre hasta junio, es tan largo, pero durante el año académico se puede seguir. Y él compuso varias piezas y ya el primer año compuso piezas siguiendo el método, no es que no se puede hacer. Se puede hacer bastante rápido. Se necesita algún tipo de regularidad y de esta energía. Lo que le decía, que dentro de un sistema académico muchas veces es fragmentada la información porque las clases por la institución deberían ser individuales. Pues luego está el profesor, está a juntar las personas, pero juntar las personas es complicado porque va contra la idea institucional de dividir, de separar todos y de crear individualidades. En un grupo yo creo que se puede hacer por lo que propone el método en paso sucesivo. Una primera realización. Ahora ustedes dentro de un mes y medio, cuánto será, tendrán su pieza que más o menos aplicaron una primera idea de un método. Luego, si alguno de ustedes tendrá ganas de aplicarlo una segunda vez, hará un paso más en profundidad con el mismo tiempo, pero encontrará alguna respuesta más. Y una tercera vez, aún más, aún más. Entonces, ¿no? El tiempo de la realización de las piezas no es diferente que no utilizarlo. Es la manera de acercamiento y pues, esta voluntad de ponerse a disposición de aprender y de también entregar las propias experiencias. Eso que falta un poco en los caminos solitarios y que va a enaridir, a poner menos fértil el camino, porque si uno está siempre con sí mismo, lo que va a hacer es siempre las mismas cosas al final. El confronto, la relación con los demás que le abre ventanas y posibilidades diferentes. Entonces, cómo crear esos espacios es un problema. Claro, lo ideal sería cursos específicos para que algunas personas puedan tener un conocimiento lo más amplio posible y que esta persona esté comprometida en formar grupos y explicarlo a otras. Y puede ser que las otras también, algunos de ellos tengan alguna voluntad para profundizar y explicarlo a otras personas. Siempre con la posibilidad del contacto. Pero para organizar esto se necesitan voluntades y personas que tengan ganas de hacerlo, pero no solo de hacerlo, sino también de compartir eso. Porque me pasó con personas que vimos muchas cosas con su grupo, pero luego no había esa gran impulso, voluntad de conversarlo, de mostrarlo a otra persona, quedaba más algo privado. Y eso es interesante por un lado, porque cada vez que se habla de esto hay soluciones y ideas nuevas, que escuchando varias personas, intento también entender cómo si hay otras opciones y posibilidades, pero es una falta de conversación y de compartir experiencia que considero importante. Sí, ¿quieres decir algo? Pues aquí o sea, en Chihuahua, pues habría que también comentarlo con los del Nuevo Frente, que son los que lideran todo esto, pero tenemos la ventaja que Lupino ya tiene experiencia, Abraham me imagino que también, no sé si Galia también componga o utilice el método, pero pues tenemos esa ventaja y que
en el caso de los tres creo que sí son muy generosos en compartir los conocimientos que tienen. Nomás sería cuestión también de ver qué tan ocupados están, pero sí, y pues también tenemos la ventaja de que Miguel está aquí en México. O sea, ahora sí que como quiera venir de Oaxaca, Chihuahua, de Chihuahua a Oaxaca, pues no es nomás que tomar un avión de un par de horas. O sea, no, o sea, es fácil. Lo más, Un No, ma camioncito l'ideale seria un camioncito de 30 horas también, sì. que sí me la aventé. sí, no, ya con camión. No, te queda. Pero sí, o sea, pero me refiero a que estando en el mismo país, pues sí se facilita más, ¿no? Igual, estando, o sea, yo lo veo ahorita difícil por toda la situación mundial y todo esto, si China y Estados Unidos nos dejan sobrevivir, por ejemplo, ir a Italia ahorita es un poquito complicado, ¿no? Por toda la situación, pero sí armar el compromiso que dice Luca, ¿no? O sea, de que si algo nos interesa, pues le vamos a sacar tiempo. Entonces, se podría hacer. Y como digo, pues ahorita aquí los cercanos, los más experimentados en el método, pues es Lupino y Abraham, y pues, no sé si Galia, ¿verdad? Pero el chiste es que no quede en el aire, que no quede solo en palabras, sino en hechos. Ahorita hay que terminar la residencia, pero yo vi algunas fotos aquí, al menos en Chihuahua, que hubo personas que no eran músicos, que la última vez que viniste, Luca, se inscribieron. Estaba Cristina Córdoba y Patti, que varios que que no se dedican así como que a la música, también estaban interesados. Se puede invitar actores, actrices, bailarinas, pero sí ya en los hechos, ahorita que, sí, a eso, básicamente eso, que nomás nos quedamos en palabras. Hay que terminar la residencia y terminar con esto, y me imagino que si el nuevo Frente Sonoro está destinando tanta energía y tanto tiempo y tantos recursos de su parte, es porque están interesados en dejar algo. Entonces también hay que sumarse. Ya eso era lo que quería decir. Sì. Sì, Galia, quiere decir algo. Pues aquí la idea es que precisamente la residencia siembre la semilla, ¿no? Hasta qué punto la semilla germina, eso también tiene que ver con la dinámica interna y orgánica de cada grupo, ¿no? Me parece muy buena la propuesta de Liud. Creo que sería muy bueno intentarlo. Sería cosa de ver, pues, también la disponibilidad de más personas, la curiosidad, el interés de más personas y la dinámica que se desarrolla, porque creo que también cada grupo va a tener como sus propias variantes, ¿no? Y sus propios desarrollo a lo largo del tiempo y el hecho de que se enriquezca con personas de diferentes disciplinas creativas, creo que también puede ayudar a que esa diversidad se vuelva más que una cosa cíclica que vendría siendo un espejo de aquello que esta propuesta tanto crítica, ¿no? De que los estudiantes sigan la línea del maestro tal cual, ¿no? Por el contrario, ¿no? Se va volviendo como un fractal donde van surgiendo más formas y más cosas. Yo, pues sí, estoy de acuerdo y sería cosa de plantearlo con los demás compañeros a ver quién está de acuerdo. Y pues sería bonito que en las diferentes ciudades donde están asistiendo las personas hubiera también Sì, la eso es lo posibilidad que de siempre desarrollar grupos propuse. presenciales. En cada ciudad donde estuve siempre propuse eso, de que se arme un grupo, que se pueda seguir. Eh, Porque siempre bajo el impulso inicial hay esa voluntad, a veces sí se conforman los grupos, pero el problema de luego es cómo mantenerlos, cómo mantener el compromiso. Eso es que eso depende de otra cosa. Y depende también, repito, de las instituciones donde uno está, porque lo veo que durante las actividades uno se abre un poco más, intenta, luego regresa en su conservatorio, en su universidad y el mundo encasilla de nuevo dentro de una fórmula. ¿Cuánto hay una voluntad de salir de eso? No sé, eso depende de cada uno. Pero no. Bueno, pero eso también, digamos, parte de, digamos, utilizar estas ideas y de crear grupos,
creo que también es aceptar que se dice en México, no somos moneda de oro. ¿Me explico? O sea, a algunos a algunos les servirá que esperar. El deseo es que siempre sean los más posibles. Pero habrá alguien que diga, está interesante, no me interesa. Sí, sí. O no sé, o sea, como que en ese sentido también se me hace muy sano decir, bueno, y alguien podrá regresar a su institución de conservatorio y hacer lo que siempre hace. Pero ya como quiera que sea, que le quede el No, eso ratón fue, de que sí, ocurren sí, otras cosas, ¿no? eso fue siempre la idea que había desde el inicio. Se hacía siempre en las instituciones para intentar de presentar algunas cosas que luego quedaron, pasaron cosas muy evidentes que pero ya están fuera de la memoria histórica, pero que de cambios profundos en algunos lugares de actitud hacia el grupo, la proposición. Y eso está bien, eso es como sembrar y ver que cambia algunas cosas. Pero otra es cuando se intenta ir en profundidad de un tipo de metodología que es también, de mi perspectiva, una enseñanza o un aprendizaje. No es solo la dinámica, ma es también tener herramientas para poder ir en la profundidad de algunos conceptos, de algunas cosas que son sí técnicos, sonoros, artísticos, como quieran llamarlo, pero son también de relación de enseñanza, de ambientes educativos, de muchos aspectos. Entonces, ¿cómo hacer que existan las dos cosas? Que haya una voluntad de alguien de profundizar algunos aspectos y la voluntad de estos alguien de transferir ese aprendizaje a otros. Porque si no, es difícil como crear una conexión y un flujo continuo. Es siempre como cada vez empezar a empujar de nuevo, y es un poco desgastante. Pero bueno, eso se va a ver. Mientras tanto, ustedes que están participando en esta residencia, hay que ver quién quiera seguir con estos pasos hasta el final de la pieza, porque no es obligatorio hacerlo, es una propuesta. Pero entre los que quieran seguir, ver cómo podemos organizarnos para profundizar un poquito y ver lo que están haciendo. Claro que lo vamos a hacer porque ustedes fueron seleccionados en una residencia y están aquí, pero como ustedes hay otras personas que podrían estar aquí y que podrían estar interesadas en eso. Porque me gustaría que si vamos a hacer este trabajo de profundización, que haya una mínima voluntad de que circule la información o que se sepa que hay esa posibilidad y que si uno considera que está aprendiendo algo, pueda transferirlo a otro, pero que sea claro el contexto, el marco en el cual se está moviendo, porque si no está bien lo mismo, obviamente, pero es difícil darle una continuidad y profundizarlo con compromiso, con regularidad, no sé cómo decirlo. Entonces eso, estamos en contacto en el grupo y si entre los tres, imagino que tengan ganas de seguir, visto que vi que también están viendo la tercera parte. Los otros que están, cuatro están, disculpen. Vamos a ver los otros cuatro si también tienen esa voluntad o menos. Y vamos a hacer a definir algunos momentos en los cuales se puede hacer eso. Aquí en septiembre va a llegar un peruano de Cusco a hacer una residencia. Él tiene que escribir una pieza, entonces la primera semana de septiembre con él explicaré todos los pasos del método para que luego pueda aplicarlos y dentro de un mes terminar la pieza. Un poco lo que están haciendo ustedes, quizá un poco más concentrado. Si logramos durante esta semana también conectar ustedes con él, puede ser que es una posibilidad para mientras él ve sus avances, tiene una idea de dónde va a terminar. O sea que si consideran esa primera semana como una posibilidad de hacer uno o dos encuentros simultáneos, es bueno. Si alguien quiere viajar a Italia, bienvenido, yo lo espero. Entonces entiendo que la propuesta sería en septiembre, mediados de septiembre, hacer esta reunión. Allora, con él
la semana intensiva sería la primera semana de septiembre, desde el 4, no sé cuándo, 4 o 5 me parece, de lunes a viernes. Luego con él voy a ver los avances una vez, 2 veces a la semana por otras 3 semanas para que cierre. Él tiene un mes, creo, para cerrar, porque tiene Ibermúsica también él como fondo. O sea que viaja aquí para escribir una pieza específica y dentro de una residencia. Y ya pasó también con un mexicano, sí que hay esa posibilidad. Si alguien quiere postular a un fondo para viajar y profundizar una cosa, yo firmo una carta de compromiso, una carta de invitación, se viaja intensiva y queda una profundización, una pieza eventual. Y si se hace de manera sistemática, puede ser que se pueden estar varias personas interesadas que luego se puedan conectar entre ellas y compartir las experiencias. Son un poco la idea. O sea, que esa es una opción posible de las tantas. Pues ahí están los PECDA. Aquí en México hay un fondo que se llama PECDA. Los que todavía pueden acceder a eso, no sé si Miguel por ahí puede ser para ir a estudiar la residencia. Yo ya me eché mis 3 límites, pero pues sí sería bueno buscar otros fondos. Y entonces igual podemos ir subiendo lo que vayamos haciendo ahí en el grupo de la residencia, ¿no? Y en el grupo de estudio, para seguir en contacto de que estamos avanzando y si surgen dudas o incluso los comentarios para retroalimentar. A mí me sirvió muchísimo la sesión pasada para destapar todas las dudas. Sí, lo que siempre propuse desde el inicio, sigo proponiendo, es que si hay un grupo, en el grupo hay interés que uno del grupo pueda viajar a algún lugar, hacer experiencia, porque luego regresa y las informaciones que él va recibiendo la va a compartir con el grupo. Quindi viajar como representante de un grupo es diferente que viajar de manera individual. Y si hay un grupo, pues hay que el grupo mismo puede ayudar a una persona a ir al lugar. Una vez va uno, la vez sucesiva va otro, la vez sucesiva va otro. Otra cosa es que siempre propuse, que es una dinámica también posible, es que si hay 3, 4 personas de diferentes lugares que quieren reunirse un momento para profundizar algo, si uno logra sacar un fondo, el otro un poco menos, se puede también ver cómo todos juntos se comparten también los fondos. Que lo que el país donde hay menos posibilidades, que tiene un poco menos dinero, está ayudado un poquito del país donde hay un poco más dinero. Esa también podría ser una opción. O sea, se define que 4 personas van viajando y se reúnen en un determinado periodo para hacer una actividad. Cada una de esas 4 personas va a postular a fondos, se junta lo que se puede juntar y uno un poquito puede ayudar al otro en algunas cosas. O sea, también hay posibilidades, si hay una voluntad de encontrar soluciones, respuestas posibles. Y si entran dentro de un contexto con un marco definido, también el currículum del marco puede ayudar a encontrar fondos. Eso un poco pasa con Germinaciones, como tiene muchos años postulando a un fondo como Germinaciones, es más fácil a veces recibir que no como una persona así individual. Eso es otra posibilidad. Es solo que inventarse alguna fórmula, intentar de ponerla en práctica y darle vida. Con esta intención que si uno va y se reúne, tenga luego la voluntad de mantenerla esta cosa, mínimamente. Y si uno conoce, sabe de qué se trata, puede ya imaginar si es algo que le interesa o algo que termina en el momento en el cual lo conoce por primera vez. Bueno. Gracias, Luca. Gracias, chicos. Sí. Entonces estamos en contacto. Vamos a ver. Ahora, yo hablaba de la primera semana de septiembre, eso es un momento, pero también antes, si quieren, podemos encontrar un momento reuniendo los de ustedes que quieran hacer eso. Y obviamente, si quieren juntarse a otra persona, está bien lo mismo, pero la idea es trabajar y ver los que están haciendo ustedes.
También están las sesiones con los compañeros del Trío Siqueiros para la primera semana de septiembre. Estar a reserva de confirmación. Va a ser el domingo, pero en estos días confirmamos ya con el calendario de ellos para, para poder conectarnos y bueno, pues también será otra sesión colectiva, ¿no? La idea es que ya poder llevar una propuesta, ¿no? De material, como lo que decía hace rato, al momento de elegir qué material, pues por si quieren saber primero cómo suena antes de elegirlo, en fin, ¿no? Pero pues ya con los avances lo más que se pueda avanzar para, para poder compartirlo entre todos y que todo el mundo podamos escuchar qué es lo que va avanzando cada quien. Yo creo que si mantienen el contacto entre ustedes, 8, y quieren preguntar algo al violinista, mejor que junten todas las informaciones y le van a enviar una sola vez. Y eso también antes de septiembre, que puede ser que en septiembre ya están avanzados con la pieza y puede ser que ya necesitan informaciones antes de septiembre. O sea que si evitan de contactarlos uno de manera individual, es más fácil que la respuesta sea interesante también, porque la pregunta de uno son diferentes de la pregunta de los demás y si se juntan es mejor. O sea que yo creo que si tienen algún problema específico con un instrumento y juntan las preguntas, se puede encontrar un espacio para solucionarlas todas juntos. Bien. Bueno, pues lo dejamos. Entonces, niente, estamos en contacto y seguimos el camino. Gracias a todos. A todos. Gracias, estén bien.